me habilité como locutora profesional y empecé a producir contenido en medios, repito, particularmente en televisión. Entonces siempre tuve una inclinación por tratar de saber cuál era la mejor manera de poder configurar intenciones comunicativas en lo que yo quería platicarles a mis televidentes a través de los programas y los contenidos en los que yo producía y al mismo tiempo en los que yo era locutora. Por cierto, siempre contenido en vivo. Era locutora de un programa en vivo de 27 minutos, que era el programa estelar del canal de televisión donde trabajaba. Y en la medida en la que fui estudiando y habilitándome como locutora profesional, siempre intenté ubicar desde la teoría de la comunicación cómo podría optimizar esta manera de dirigirme a las personas, de hacer locución. Y yo ni siquiera me había percatado que el asunto estaba precisamente en la propia palabra de locución. Hace un año, todavía no hace un año, pero di un taller a propósito del Congreso de Comunicación Intercultural allí en su institución de locución, técnicas de locución, porque siempre me apasionó. Sin embargo, lo vi como algo en la práctica que tenía que cuidar muy bien la dicción, que tenía que cuidar perfectamente cuál era, digamos, qué era lo que decía para que estuviera correcto dentro del uso del lenguaje, en este caso el castellano, y me ubicaba que esas eran las técnicas de locución apropiadas como para ser una buena locutora y decir algo. Y sin embargo, de repente no me daba cuenta que si yo era una comunicadora, tenía que tener presente otras cuestiones más allá de tener una excelente dicción y decir apropiadamente las palabras que correspondía decirse en televisión, en un medio público, además. Entonces, no es hasta que empiezo a estudiar el lenguaje en comunicación que me doy cuenta cuáles tendrían que ser las implicaciones para comunicar y yo lograr trascender el mero aspecto de la representación, esto que justo es la locución, el decir algo, y trascender a hacer diciendo algo. Seguramente a ustedes esto les sonará el título de un libro de John Austin que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Y es que Austin es precisamente uno de los filósofos analíticos del lenguaje, herederos de la tradición de Ludwig Wittgenstein, un filósofo alemán, Austin inglés, pero heredero de Wittgenstein, Austin recupera una manera de pensar y estudiar el lenguaje que le permite pensar en el lenguaje en tres niveles. ¿En qué tres niveles? En un nivel locutivo o locucionario, que es lo que se dice, en un nivel ilocucionario o ilocutivo, que es cómo lo digo, y en un nivel perlocutivo o perlocucionario. Y esto tiene que ver con los efectos que se puede lograr una vez que yo digo algo de determinada manera. Austin fue maestro de John Searle, su discípulo. Austin le asesoraba su tesis, por cierto, si están buscando asesores de tesis para que vean por dónde tienen que moverse. Austin se recupera esta teoría de los actos locucionarios y perlocutivos de Austin y lo lleva a algo que se conoce y que a lo mejor ustedes han estudiado en la carrera, teoría de actos de habla. Searle concluye el trabajo de Austin, muere joven, y entonces la tesis doctoral de John Searle, estadounidense, es precisamente la teoría de actos de habla. Esto deviene en su libro, publicado en 1969, o sea, teoría de actos de habla. Y entonces, a partir de mi interés por estudiar el lenguaje desde una perspectiva teórica en comunicación, yo llego a este autor. Y ocupándome durante la licenciatura y durante la maestría en estudiar procesos de construcción de sentido, procesos de construcción, en algún momento le llamé de realidad mediática, construcción mediática de la realidad más bien,
Pues entonces llego a mi doctorado con la intención de poder seguir conectando la epistemología de la comunicación, o sea, de seguir produciendo el conocimiento en la comunicación, pero con un fin práctico de poder anclarlo al desarrollo de la comunicación en medios masivos, donde yo trabajé, donde tenía una experiencia, donde tenía determinadas inquietudes, no solo como comunicadora, sino incluso como televidente, porque muchas veces me ponía del lado del televidente y decía, pero ¿cómo es que puedo lograr un mejor programa de televisión donde efectivamente en un programa de televisión tengas otras cosas que no te den, por ejemplo, fuentes informativas como Google? O sea, si yo quiero saber algo sobre un tema, googleo en internet y probablemente me salga un montón de información ahí, pero ¿acaso eso es lo mismo que me tiene que dar un programa de televisión? Y ojo, aquí, entre comillas, un programa en una televisión pública, en un medio público que tiene determinadas funciones educativas, de universalidad, de social, o sea, de funciones sociales, particularmente los medios públicos. ¿Acaso en un programa de televisión tendrán que repetirme tal cual lo que yo puedo encontrar, por ejemplo, en Wikipedia sobre un determinado tema, sobre un determinado asunto? ¿Esa es realmente la función, el deber ser de un medio público? Y con esto estoy pensando incluso en la radio que ustedes tienen ahí en la escuela, en la universidad, y en algunas intenciones que pudieran tener, porque sé que tienen colaboraciones, por ejemplo, con Mexiquense, con el canal Mexiquense de Comunicación. Esto pertenece al Sistema Público de Radiodifusión Mexicano, por lo tanto, o sea, pongo el énfasis en este sentido, porque mis inquietudes desde un medio público donde yo trabajaba, pues podrían ser también, efectivamente, y quiero que sean sus referencias, como para poder ubicar que haya una utilidad también en ese proceso de investigación en el que pudieran meterse. Cuando somos estudiantes de comunicación y tenemos que investigar, lo primero que nos dicen es que tiene que haber un aporte en esa investigación. Yo diría antes que el aporte, tenemos que pensar en una investigación que sea para nosotros, vamos, que nos haga felices. Una investigación en la que de verdad querramos dedicar tiempo, porque vamos a tener que dedicar tiempo a investigarlo. Por lo tanto, que nos sintamos felices, contentos, contentas de poder llevar a cabo esa investigación. Para eso tenemos que tener la certeza de que sea un tema que nos guste, que nos interese. Y efectivamente, una vez que ubiquemos que a eso le quiero dedicar mucho tiempo y posiblemente sea una línea de investigación que continúe a un nivel posgrado, pues entonces tendré que buscar cuál sería mi aporte, la originalidad, la novedad que podría tener ese tema de investigación y cuál podría ser mi aporte, sin ser demasiado pretenciosa o pretencioso, pues cuál pudiera ser ahí mi aporte. Esto se hace, ustedes ya lo deben saber, pues haciendo un estado del arte o estado de la cuestión, donde veamos cuáles son los antecedentes, esto se ha investigado por aquí, por allá, qué es lo que faltaría, aquí es donde yo puedo efectivamente aportar algo, aquí es donde puede estar la utilidad de que yo con este enfoque lo haga. Y entonces, una vez que tengamos mucha claridad en qué es lo que yo quiero investigar, porque me gusta, porque me apasiona, porque le tengo que dedicar tiempo, y que yo definitivamente voy a dar un aporte en ese sentido, pues yo tengo que saber cuál va a ser la perspectiva teórica sobre la cual yo voy a respaldar esa investigación. Y en ese momento era en el que yo estaba justo cuando sabía perfectamente qué era lo que quería investigar, me apasionaba, me gustaba, porque amo hacer televisión, porque amo la locución, porque entiendo que un medio público se debe a una función social propiamente y me siento identificada con eso en mi formación profesional, educativa y humana. Entonces yo digo, bueno, ¿y cuál es la perspectiva tal? Que digo, es que aquí yo tengo que estudiar cuál es efectivamente la función del lenguaje. ¿Por qué? Porque en comunicación damos por sentado el lenguaje. ¿Acaso alguien se cuestiona que nos comuniquemos a través de otra cosa que no sea el lenguaje? No. O sea, damos por sentado que somos animales con capacidad de lenguaje, y por lo tanto eso ya está ahí, ahí. No nos preguntamos por las propiedades ontológicas, o sea, lo que es el lenguaje en sí y que lo hace tan importante en comunicación.
Aquí debo aclarar que no me estoy refiriendo al lenguaje solamente en el aspecto fonológico del lenguaje, ¿ok? Sino que me estoy refiriendo al lenguaje como un sistema sígnico, dirían desde la semiótica, ¿verdad? Aunque los filósofos analíticos del lenguaje nunca se atreven a definirlo. Si ustedes leen a Wittgenstein, van a leer juegos del lenguaje, pero nunca van a encontrar una definición del lenguaje que diera Wittgenstein. Precisamente porque desde que él se embarca en este tipo de estudios, que devienen en los analíticos, una tradición que heredan, por cierto, desde Aristóteles, por eso se denominan analíticos, entonces todo el tiempo están en contra de dar definiciones, entienden que eso es algo muy metafísico y que por lo tanto ni Austin, ni Searle, ni otros filósofos analíticos dentro de esta gran tradición definen como tal el lenguaje. Pero yo me estoy adelantando para decirles que estoy pensando en el lenguaje como ese gran sistema sígnico donde necesariamente no estoy pensando solamente en el lenguaje hablado, en el componente fonológico del lenguaje, porque incluso aquí las personas que se comunican por sistema de señales, sordos, mudos e hipoacústicos, pues eso también es un lenguaje. Cuando yo tenía que pensar en cuál era la perspectiva teórica para mi investigación, entonces es que llegó a la filosofía analítica del lenguaje por este gran problema que existe en comunicación, que les dije, se da por sentado el lenguaje, no se cuestionan las propiedades ontológicas, lo que es el lenguaje en sí y cuál es su papel en la realidad social. Entonces he titulado esta presentación, yo creo que me quedó muy general el título, pero lo voy a justificar así, Comunicación, lenguaje y realidad social. Y lo he titulado así precisamente por lo que entiendo, porque de acuerdo con John Searle, entiendo que el lenguaje es el principio básico por el que se crea y se mantiene una realidad social, y la comunicación tiene que ver con esto porque propicia precisamente que se crea y se construye esa realidad social mediante el lenguaje. Entonces voy a compartirles rápidamente pantalla para que podamos ver esto en una gráfica. Estoy ampliándolo, pero ¿ya lo ven? Sí. Sí, sí, se ve. Sí, ya se ve. Perfecto, gracias. Muy bien. Voy a ocultar aquí. De esta manera yo representé a esto, le llamo algo así como un mapa esquema conceptual, teoría general de la ontología social o teoría de la construcción de la realidad social. No es mía, por supuesto. Es una teoría de John Searle, este filósofo analítico del lenguaje vivo, por cierto, estadounidense, y tiene este libro, Creando el mundo social, estructura de la civilización humana. Es un libro editado por Paidós del año 2014, y en este texto hace precisamente una, no descripción, sino una explicación de esta propuesta teórica que hace, ontológica de lo social, como se puede entender. Entonces John se entiende que existe una realidad social que está indisolublemente ligada, que es interdependiente, que está interrelacionada con un realismo externo o realidad externa. Esta realidad externa no es más que la que se deriva de hechos brutos o básicos, diría Searle. Y estos hechos brutos o básicos son los hechos entregados por las ciencias naturales, que son las ciencias naturales, la física, la química, la geología. Estos hechos entregados por las ciencias naturales, entiende él, condicionan una realidad que es externa a las representaciones humanas. Según Searle, el hecho de que exista la lluvia, de que exista el popo, de que exista el aire,
son hechos básicos que no dependen de las representaciones sociales humanas. O sea, su existencia es independiente de nosotros, de los seres humanos, como parte de una realidad social donde sí existen hechos extralingüísticos y hechos lingüísticos que dependen propiamente de las representaciones sociales humanas, diría Searle. Hechos lingüísticos, que tiene que ver propiamente con nuestro lenguaje, y él le llama hechos extralingüísticos o no lingüísticos a estos que permiten que existan unos hechos sociales institucionales. Él plantea dentro de la teoría general de la ontología social una teoría de las instituciones sociales. Él plantea que una institución social es resultado de la manera en la que nosotros creamos una realidad social determinada. En el momento en punto en el que otorgamos unas determinadas funciones de estatus a personas y a cosas, en medio de unas reglas constitutivas que hacen precisamente que podamos reconocer por esta intencionalidad colectiva, sin estas siglas, como esto es reglas constitutivas. Existen unas reglas constitutivas que permiten que las funciones de estatus que le otorguemos a cosas y a personas se constituyan porque existe una intencionalidad colectiva que permite que nosotros reconozcamos como tal el hecho de que hoy me han otorgado a mí la función de estatus de invitada a este seminario de reflexión en espiral de reflexión, perdón. Entonces la función de estatus que yo tengo hoy es la de expositora, conferencista quizás no, pero bueno, que viene a darles la plática, que viene a darles la charla, como me decían Vero y Edwin. ¿Y por qué yo estoy funcionando como tal? Porque ustedes han aceptado, han reconocido como tal el hecho de que yo soy la invitada y por lo tanto tienen que escucharme durante 45 minutos o más tiempo en esta cuarta edición del seminario Espiral de Reflexión. Y eso ha derivado unos determinados poderes deónticos. ¿Qué poderes deónticos? Los poderes deónticos son deberes, derechos, obligaciones, responsabilidades, a partir de que ustedes me reconocen con esa función de estatus en medio de reglas constitutivas que dispone la Universidad Intercultural. Entonces, por lo tanto, tenemos un poder deóntico que quiere decir, bueno, que me tienen que escuchar durante este tiempo, pero además de tener ese deber de escucharme con atención, pues tendrán el derecho de poder preguntarme y hacerme comentarios una vez que haya terminado. Tenemos un tiempo al que debemos acotarnos para esta actividad y por lo tanto, toda función de estatus que es aceptada colectivamente en medio de un sistema de reglas constitutivas que no es más que, diría ser, un X, algo, en un contexto C, es un Y. Eso tiene que ver con que declaremos, siendo el caso, que algo existe como tal. Entonces, estas reglas constitutivas, que no es lo mismo que reglas normativas de conducta, de conduce de este lado del camino, no. Eso es una deontología, ¿ok? Las reglas normativas, estas reglas forman parte de la deontología o de poderes deónticos. Hay que tener claro la distinción en que reglas constitutivas tienen que ver con que yo hago que algo sea el caso, declarándolo ser así. Entonces, Edwin y Vero me han invitado para que yo sea la conferencista en esta sesión, en esta actividad, y ellos lo declararon siendo el caso con un correo que yo acepté y les dijeron a ustedes a través del flyer y otros tipos de comunicación que yo iba a hacer. Por lo tanto, de esa manera quedó constituido. Por eso es que Searle plantea que es precisamente el lenguaje lo que permite que nosotros declaremos, siendo el caso, que esto existe como tal. Y él al lenguaje le atribuye
la posibilidad de que creemos hechos sociales institucionales solamente declarándolo siendo el caso. Entonces, aquí plantean muchos ejemplos. El dinero. Pensemos en el dinero como un hecho social institucional, diría John Searle. ¿Cómo lo traímos a la existencia? Pues en algún momento se declaró que el dinero, esta moneda o este pedazo de papel, lo que sea, siendo moneda o pedazo de papel, pues tenía un determinado valor para el intercambio, etcétera, etcétera. El matrimonio, como un hecho social institucional, en algún momento se declaró, siendo el caso que era la unión entre dos personas, y que por lo tanto es, una vez que era aceptado colectivamente, generaba unos determinados poderes deónticos, o sea, unos deberes, derechos, responsabilidades de la pareja, como en matrimonio. La familia es un hecho social e institucional, por ejemplo, pero incluso la universidad intercultural es una institución social. Alguien declaró, siendo el caso, que la universidad intercultural, con ese nombre tal cual, iba a tener una determinada función de estatus, que en el momento en el que fue aceptada colectivamente empezó a fungir como esa universidad intercultural, un X que en un contexto C va a ser Y. O sea, esta institución, esta edificación con este contexto particular, va a ser esto, una universidad intercultural. Esa es la fórmula a través de la cual John Searle habla de que se crea y se construye todo el tiempo y se mantiene la realidad social e institucional. Y él dice que el principio básico atravesado por estas nociones, reglas constitutivas, funciones de estatus, intencionalidad colectiva y poderes deónticos, es el lenguaje. ¿Por qué lo entrelazo con la realidad externa? Porque en el momento en el que nosotros le hemos denominado lluvia a eso que cae del cielo, es una representación humana a la cual le hemos otorgado una determinada denominación de acuerdo a nuestro lenguaje. Pero ustedes, que de hecho hablan otras lenguas, seguramente podrán darse cuenta que a eso que cae del cielo, pues seguramente ustedes le han puesto otra denominación. Pero sigue siendo lo mismo, con diferentes denominaciones, de acuerdo a las representaciones humanas que culturalmente tenemos de un mismo fenómeno que está entregado por las ciencias naturales. Ahora bien, ¿qué dice? En este ¿qué dice? Yo ubiqué a todos los tipos de actos de habla que se recogen en la teoría de actos de habla. Actos de habla asertivos, directivos, compromisorios, expresivos y de declaración. Los asertivos son los actos de habla estos, representativos, constatativos, que exponen una determinada proposición sobre algo. Los actos de habla directivos son los que te dirigen. Por lo tanto, aquí están las órdenes, por ejemplo. Los compromisorios son los que te comprometen con algo. Y los expresivos tienen que ver con actos de habla que expresan un determinado sentimiento, una emoción, porque nosotros cuando nos comunicamos, además de representar un estado de cosas, podemos ordenar, podemos comprometer, podemos simplemente expresar un sentimiento, una emoción, incluso una felicitación, un agradecimiento, y los actos de habla de declaración, que son los que Searle atribuye, es a los que Searle atribuye precisamente el hecho de que podamos constantemente estar creando hechos sociales institucionales. Esto lo vamos a ver rápidamente en un ejemplo. ¿Por qué? Porque a cada uno de estos actos de habla se corresponde la respuesta que yo espero como emisor de la persona a la que le estoy hablando, a la que le estoy diciendo algo a través de la tele, por ejemplo. Entonces, si yo uso actos de habla asertivos, pues yo lo que quiero es que la persona se represente un estado de cosas. Si yo estoy empleando actos de habla directivos, pues yo lo que quiero es que las personas hagan algo, cumplan una determinada orden que yo les estoy dando, una exhortación que les estoy haciendo. Si yo emito actos de habla compromisorios, pues yo estoy haciendo que las personas se comprometan con algo.
Si yo me expreso, pues estos actos de hablas solamente y muy aparejados a los representativos, yo quiero que las personas reconozcan que le estoy felicitando, que estoy agradeciendo, que entiendan que estoy feliz o que estoy triste de acuerdo a lo que estoy expresando. Pero si yo empleo actos de hablas de declaración, pues yo estoy haciendo una regla constitutiva, como la vimos en la gráfica anterior. Esto tiene que ver con que yo estoy haciendo que algo en un contexto determinado sea tal cosa. Estoy declarándolo, siendo el caso. Repito que lo veamos ahora rápidamente en un ejemplo para que lo veamos todo interactuando. El cómo se dice esto tiene que ver con un para qué se dice y un a quién se dice. Este para qué se dice va a involucrar la fuerza ilocucionaria de quien habla. La fuerza ilocucionaria representada en la teoría de actos de habla por la F mayúscula tiene que ver con el cómo lo digo, el tono de voz que uso, el matiz de voz, la cadencia que yo utilizo para hablar. Y la gestión referencial y la gestión de foco, que a lo mejor a ustedes les suena de la gestión de la información, de esta teoría de la gestión de información, tiene que ver con cuáles son los referentes que yo voy a tener en cuenta para decir lo que digo del modo que lo digo y dónde quiero destacar o focalizar mi intención. ¿A quién se dice? Pues evidentemente en el momento en el que yo configuro un mensaje con una intención comunicativa manifiesta, tengo que tener en cuenta a quién me estoy dirigiendo. Y para esto yo voy a controlar los aspectos semánticos, o sea, qué significa lo que yo estoy diciendo, el vocabulario que voy a utilizar para que se entienda lo que digo y cuáles son los temas a los que me voy a referir particularmente. Lo que está encerrado entre corchetes es precisamente este momento de la emisión donde yo configuro una intención comunicativa. Y este proceso de emisión, de configuración de intenciones comunicativas, tiene que ser, evidentemente, en función de que todo lo que yo digo, en este caso en televisión, pues tiene que tener una aceptabilidad racional, tiene que ser comprobado y por lo tanto tiene que tener que ver con hechos que que sea posible comprobar ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro, pero que sean comprobables. Por lo tanto, tiene que ver una aceptabilidad racional. Aquí estamos excluyendo a programas de ficción, por supuesto. Tiene que tener una veracidad. Lo que yo digo, evidentemente, pues tiene que ser veraz y tengo que lograr yo un nivel de confianza con las personas que están del lado de allá, con los televidentes, y tiene que ajustarse a una determinada normatividad, porque cualquier medio de comunicación se atiene a determinadas reglas o normas como medio de comunicación. ¿Ok? Ahora veamos esto en un ejemplo de cómo podrían ustedes tratar de analizar intenciones comunicativas en un medio de comunicación. Vamos a pensar en un contexto como el del ajolote. Todos y todas conocen el ajolote. El ajolote se considera que es endémico de México, pero particularmente de un lugar aquí de la Ciudad de México, de Xochimilco, los canales de Xochimilco, donde hay pues muchos investigadores que están preocupándose por tratar de cuidar ese hábitat natural del ajolote. De hecho, hay un mito que se cree que pues, el ajolote va a desaparecer. Bueno, pues el ajolote se cultiva en laboratorios. O sea, no es que vaya a desaparecer como especie, sino que lo que está en peligro es el hábitat natural que son los canales de Xochimilco, porque se está contaminando cada vez más y porque los pobladores allí de Xochimilco no se han implicado en el cuidado de este hábitat natural del ajolote. Entonces, en un programa de divulgación científica que existe en Canal 11, donde yo estuve investigando como corpus de mi investigación, pues qué bien, pensaron en que un tema importante con una función social, con una función educativa, con una universalidad, porque tiene un alcance que trasciende la comunidad incluso mexicana, pues que pudieran hacer un programa con este tema para hacer que las personas se concientizaran sobre eso, ¿no? Pues eso es lo que ellos de algún modo pretendían de una manera implícita. Sin embargo, se van al CIVAC, allá en Xochimilco, un centro de investigación de la Universidad Autónoma de Xochimilco, e investigan, se ponen a entrevistar a todos los que trabajan en el laboratorio
para decirle a las personas que son televidentes de su programa qué es el ajolote, cuáles son sus características anatómicas, biológicas, etcétera. Describen el ajolote y hacen un programa de media hora, el programa de divulgación de la ciencia único que existe en un medio público como Canal 11. Las personas el ajolote. ¿Qué actos de habla son los que han usado todo el tiempo? Actos de habla asertivos. Y uno dice, ah, qué bien. ¿Cuál es la respuesta esperada de Canal 11, particularmente de este programa de divulgación de la ciencia? ¿Qué esperan de las personas que están viendo el programa? Ah, si uso actos de habla asertivo, pues están esperando que la gente se represente este animal, el ajolote, que conozcan de este animal. Y yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre que me estén comentando en un programa televisivo qué cosa es el ajolote, qué características tiene, a que yo lo busque en Wikipedia? Pues a mí no me sonaba que hubiera ninguna diferencia. Ni siquiera tengo que esperar el horario del programa en parrilla para poder verlo, sino que en cualquier momento entro por mi teléfono, por mi computadora y busco las características del ajolote. ¿Cuál es la diferencia, cuál es la función social en realidad y función educativa de un programa de divulgación de la ciencia si me representan lo mismo, el mismo contenido informativo, la mera información que yo puedo encontrar en otro lugar como Internet? Yo seguía preguntándome, estoy diciendo, no es posible. Porque claro, ellos no tenían en cuenta que si trascendieran de este tipo de actos de hablas asertivos o constatativos y usaran actos de habla, por ejemplo, directivos, compromisorios o de declaración, pudieran hacer algo con lo que estaban diciendo. ¿Y qué cosa es hacer algo? Ah, pudieran lograr desarrollar y extender una orden a los pobladores de Xochimilco para que se involucraran en el cuidado del hábitat natural del ajolote, pudieran comprometerlos con eso, pudieran hacer que fuera el caso que dependiera solamente de ellos el cuidado del ajolote. Ahora les voy a poner un ejemplo de actos de habla para que vean cómo un mismo enunciado, si cambiamos el tipo de actos de habla, cambia la respuesta que yo espero del televidente. Ah, pero claro, ellos no podían darse cuenta de eso. ¿Por qué? Porque no tenían en cuenta este componente. ¿Cómo lo dice? Se iban con una escaleta a filmar y por lo tanto no tenían ni idea de para qué se decía. O sea, ¿para qué yo voy a hacer un programa del ajolote? No lo tenían en cuenta porque no existe una configuración de intenciones comunicativas en el programa. No, repito, se van con la escaleta a preguntarle al investigador lo mismo que las personas pueden encontrar en Wikipedia. Entonces, si no hay una intención manifiesta del equipo de producción del programa, donde digan, a ver, ¿para qué vamos a hacer este programa? No, pues queremos que los pobladores de Xochimilco colaboren con el CIVAC en el cuidado de este hábitat natural. Ah, bueno, entonces, para yo lograr esto, con esta intención comunicativa, mi locutor tiene que tener, el periodista que hace el programa, que es el que lo conduce, es el locutor, pues tiene que tener una determinada fuerza ilocucionaria. Tiene que ponerle matices o intenciones a esos mensajes que voy a emplear con otros actos de habla que no sean solamente los constatativos. Pero además, a ver, gestión referencial. Los pobladores de Xochimilco a lo mejor no saben ni lo que es el CIVAC, no saben qué es ese centro de investigación. Por lo tanto, será mejor que yo, para hacer una buena gestión referencial, en vez de irme al CIVAC, me vaya ahí a la comunidad de Xochimilco y más bien lleve a los investigadores con ellos. Pero ojo, ¿dónde voy a poner el foco? Ah, pues lo voy a poner en los canales y en las chinampas, en cómo están construyendo las chinampas y cómo la puedan aprovechar mejor. Entonces me voy a ir ahí, ese es el foco que yo voy a tener. Si no se hacen estas preguntas, el para qué se dice, no pueden tener en cuenta estos elementos, y mucho menos una quién se dice. Cuando uno le preguntaba al equipo de producción del programa, bueno, ¿y quiénes ven su programa? ¿Para quiénes lo hacen? No, pues todo el que prende la televisión, tenemos un público general. Ah, error. En comunicación no es posible que hagamos comunicación sin una intención comunicativa y la intención comunicativa implica que tengamos unos destinatarios, no receptores ocasionales. Destinatarios.
es diferente de receptores ocasionales. En el momento en el que ustedes tienen unos destinatarios, entonces se responde la pregunta de a quién le estamos diciendo lo que queremos decirle. ¿A todo el mundo? No, 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 no. ¿A quiénes? ¿De quiénes yo espero una respuesta determinada? Es a esos a los que yo me tengo que dirigir y planear entonces qué vocabulario es el que empleo, porque a lo mejor todo lo que dicen estos científicos, pues no entienden una palabra los pobladores de Xochimilco. Tengo que saber efectivamente qué significa todo lo que van a decir, qué vocabulario utilizo y cuáles son los temas dentro del cuidado del ajolote, a las chinampas, la contaminación y los experimentos que están haciendo para ver cómo descontaminar el aula. Ya, esos son los temas dentro de este gran tema que yo voy a aterrizar, de acuerdo a quiénes yo me voy a dirigir, porque quiero que hagan algo con respecto a eso. Ajá. Entonces, veamos, por ejemplo, este tipo de acto de habla asertivo o constatativo. Bajo el agua de Xochimilco, el Ambistoma mexicanum o ajolote, un anfibio único en el mundo, libra una batalla por sobrevivir en un hábitat cada vez más deteriorado. Y uno lo dice, qué bueno que un programa esté diciendo esto. Pero es un acto de habla meramente constatativo, asertivo, con una función meramente representativa de la comunicación. Sin embargo, cuando pensamos en una manera de modificar este mismo contenido, esta misma proposición, lo que yo digo, y pensamos en utilizar un acto de habla directivo, por ejemplo, ¿qué diríamos? Pues bajo el agua de Xochimilco, el ambistado mexicano ajolote, este anfibio libra una batalla por sobrevivir en un hábitat cada vez más deteriorado. Ok, eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que se puede constatar. Sin embargo, ¿qué puede pasar si yo le digo a los habitantes de Xochimilco que deben y tienen que cuidar ese hábitat natural del ajolote? Es una reacción, es un acto de habla diferente donde no me quedo solamente en representar que está muy mal el hábitat natural, que está deteriorándose cada vez más, sino que yo ya le estoy dando una orden. Pudiera considerarse mejor un consejo, hablando de un deber ser. Los habitantes de Xochimilco deben cuidar el hábitat deteriorado del ajolote. Muy bien, esto es un acto de habla directivo. Si uso un acto de habla compromisorio, nos comprometemos como investigadores a trabajar junto con los habitantes de Xochimilco, hagamos algo en conjunto para cambiar el deterioro de este hábitat natural. Pues ya estamos conduciendo a una acción a través de la comunicación. Y mucho mejor, si yo hago un acto de habla de declaración como que los habitantes de Xochimilco son los responsables de cuidar el hábitat natural del ajolote. Dios mío, yo soy habitante de Xochimilco y de repente a mí me dicen eso y digo, ¿en serio? ¿Yo soy la responsable? ¡Wow! ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Yo soy la responsable. En ese momento se está haciendo un acto de habla de declaración que únicamente mediante el lenguaje se está creando un hecho social institucional que deriva en una deontología, o sea, en deberes, responsabilidades, obligaciones de los habitantes de Xochimilco para cambiar eso que está sucediendo con el ajolote. Entonces yo estoy empleando el lenguaje en un acto comunicativo a través de un medio masivo de comunicación que es un medio público para lograr cambiar algo en la realidad. Más allá de recitar todas las características del ajolote que las puedo encontrar en otro lugar que no sea un medio público en el cual hay un presupuesto que tendría que destinarse para cumplir estas funciones de universalidad social y educativa. Y en comunicación no podemos quedarnos en el mero acto de la representación, hay que trascender a usar el lenguaje, aprovechando su función constitutiva para implicar más a las personas en hacer cosas en contextos interculturales donde tenemos que esforzarnos para configurar intenciones comunicativas que cambien la realidad social en la que vivimos, pero para bien.